lo que está sucediendo en la casa, ¿no? Y hoy profetizo sobre la casa. Hoy un peso de gloria sobre este lugar para aquellos que están hambrientos y sedientos de él. Y dice el Salmo 118, 24, me gozaré y me alegraré en él, porque este es el día que ha hecho el Señor. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Recíbalo, es de Dios. ¿Sí? Dios es bueno con nosotros, ¿sí? Bueno, como decía el pastor, mi nombre es Guillermo Basualdo. Hace un tiempo que estoy en el camino del Señor y realmente saben que me sucedió que no puedo decir que nunca me aparté de Él, porque no fue así, no me sucedió. Así que no sé lo que es apartarse del Señor. Desde que lo conocí me enamoré de Él y estoy aquí sirviendo con mi señora. Cuando la conocí a ella, empezamos a caminar juntos, ¿sí? Y esto se fue desarrollando en muchas acciones de gracia, como decía el pastor. Realmente en la pandemia, teníamos un lugar acá en Lorenzo López, donde estábamos ahí predicando el Evangelio del Reino, ¿sí? Lorenzo López 716 era, ¿no? El galpón donde estaban también los que estaban acá, los pastores Garobi, ¿sí? Estábamos en ese lugar, estuvimos alrededor de 2 años, ¿sí? Y antes de la pandemia sucedió algo y eso fue en diciembre. Entregamos el lugar y sin saberlo, el Señor me había hablado de Evangelismo 2020, ¿eh? El mayor evangelismo 2020, ¿y usted qué se piensa que va a suceder? Lo mejor, ¿no? ¿Y vino qué? La pandemia. Pero no entendemos, el Señor se mueve de esa manera. Hay que entender que realmente dice que vamos a padecer muchas cosas. Persecución, dice. ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A causa de quién? ¿Y por qué nos preocupamos entonces? Siempre vio Dios, o el pastor en este caso, con el inflador, ¿no? Muchas veces. Así que bueno, soy profesor de golf, enseño a pegarle a la pelotita, así que en algún momento podemos brindar esa enseñanza en un campo, ahí, ¿sí? Y me dijeron que hay jóvenes lindos, qué hermoso, ¿no? ¿Sí? Yo lo conocí de grande al Señor. ¿Sí? Hay criaturas nuevas y niños que realmente es glorioso verlos en la casa del Señor, ¿sí? Es un tiempo hermoso, vinieron al mejor lugar. Yo le digo que he pasado por todas las cosas, he probado de todo, soy un adicto y me han sucedido cosas que son incontables. Pero realmente en el año 2010 yo hago un viaje. Yo ya al Señor lo conocía hacía 4 años, o creía conocerlo como Job. De oídas, ¿no? Me habían enseñado, me habían hablado, ¿sí? Pero en ese viaje que voy a Olavarría, ahí me encontré realmente con el Espíritu Santo y ahí empezó todo lo que después sucedió, ¿sí? Muchas cosas hermosas. Me sorprendía los otros días cuando fuimos a aquel lugar, a Josepá, donde estaba el apóstol Lara, donde habló esta familia de San Luis, ¿no? Y ahí me hizo recordar lo que había sucedido, porque ella dijo algo que cuando yo también lo contaba, es loco, ¿no? Es loco lo que sucede, pero Dios nos habla y nos sorprende de muchas maneras y no quiere decir que Él se mueva con todos iguales, ¿sí? Dios ha constituido realmente a miembros, ¿sí?, del cuerpo para que sean desarrollados y nutridos por Él de distintas maneras y de distintas formas, ¿sí? Él es el Dios de las multiformas, dice, ¿no? ¿Sí? Él es alguien que realmente a mí me sorprende muchas veces.
Bien, y en esta manera también me sorprendió porque yo en un momento me había rendido y dije, pastor, discúlpame, pero no voy a poder llevar la palabra. Y era una lucha tremenda porque en mí había un sentir de poderlo hacer, pero del otro estaba resistiéndose. Y vos sabés que quería preparar la palabra, que me cuesta mucho prepararla porque muchas veces soy inspirado por el Espíritu a través de una palabra y ahí me desarrollo y fluyo más ahí que por ahí copiando. Entonces me costaba mucho, pero fíjense que esto lo quería hacer. Y yo trabajo sábado y domingo en el club y feriados, y después los días de semana cuando me contratan para poder enseñar, estoy haciéndolo también. Así que de lunes a lunes estoy... y me ha sucedido y me ha sorprendido porque en este lapso, el día sábado, se me presenta un compañero y cuando voy a preparar la palabra, ¿qué me sucede? Él me empieza a hablar del Señor. Y me dice, a mí me pasa esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí estuvimos, porque yo tengo esas charlas cortitas, ¿no, pastora? No menos de 2 horas y media estuvimos hasta casi 3 horas hablando del Señor, ¿sí? Y el Señor me sorprende, porque realmente al otro día, el día domingo, claro, el señor Guillermo se quiso dar un gustito con una Sindor, la calentó, porque después mi señora me dice, no la tenés que calentar, y un churro, que hacía rato que, porque allá hay alguien que lleva los días domingo, que cuando viene, que es el starter del club, trae 2 docenas de churros. Imagínense, somos más o menos 6 o 7, así que nos damos una panzada con los churros. Pero últimamente me ha sucedido algo de salud, entonces dejé de comer churros. Me resistí. ¿A usted no le sucede muchas veces? Se tiene que Pero me pudo, dije, no, había llevado 1 litro de Sindor y digo, ya está, del sábado estaba ahí en la ladera, Y el domingo a la mañana dije, no, con churro encima. Un día patrio, dije. Exacto, me voy a dar el gustito. Ay, Señor. Qué descompostura, me dolía la cabeza. Y encima salgo a la cancha con una persona que le decía, me sorprende, porque a veces se sorprende uno con las personas, ¿no? Yo no la conocía y esta persona, yo había hablado hacía como 2 meses y iba a empezar a... Esto tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Porque estamos aprendiendo realmente a través de nuestros quehaceres, ¿sí? Y entonces él me sorprende, ¿no? Confía en mí sin conocerme. ¿Vio como eso que nunca te pasa, pero te pasa? Y me confió un dinero, pero un dinero, mucho dinero. Era algo de 700.000 pesos, para decir. Y me lo pasa a la cuenta, yo le tenía que hacer el handicap, que vale 350.000 pesos más o menos, ¿sí? Hacerle los trámites para eso. Y yo me pongo a pensar, este hombre no me conoce y me confía. No entendía nada. Bueno, hago los trámites, todo. Y lo veo, cuando le hago los trámites, le digo, ya está habilitado todo, ya podés jugar. Se resulta que no sabe jugar. Y vienen el día domingo y estaba cerrada la cancha y yo le digo, está cerrada la cancha. Uy, bueno, empezamos el otro domingo, me dice. Y después justo el sábado se abrió la cancha, sí, porque había llovido los días anteriores y estaba negada, entonces se pudo jugar. Entonces lo llamo y me dice, bueno, me contrató para tal hora y salimos. Y en un momento yo le empiezo a hablar, pero muy, muy, muy sabiamente. Ustedes saben que a veces a estas personas hay que entrarle por el lado que el Espíritu te va a llevar. Sí, porque por mí iba de punta y tenés que recibir al Señor, pero no. El Señor me enseñó de esa manera. Y voy metiendo palabra. Entonces le digo, en un momento hubo una pelea ahí, porque él empezó a errarle a la pelota y no quería tomar clase él. Yo le tenía que dar clase a la mujer, ¿sí? Así que entonces me aboqué
a lo que me dijo. Y empezó a errar. Y recién salíamos. Y me dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Por esto y por esto. Y no me escuchó. No, yo ya sé, eso no es, me dice. Ah, bueno, le digo. Entonces, me hizo un costado. Y por allá erra otra vez. ¿Cómo nos sucede en el Evangelio? ¿Vieron cuando nos dicen por acá y agarramos por allá, no? O a mí solo me sucede. No sucede, ¿no? Tenemos que pensar para que no nos suceda más, hacer caso, ¿sí? Entonces el Señor me dice, la mujer le dice, no, es así. Le dice, vos te callás. El único que me puede decir algo es Él. Y dije, uy, me metí en algo medio bravo. Pero bueno, el caballo siempre que es retobado, ¿no? Es arisco, hay que saberlo tratar para amansarlo. Entonces, en un momento por allá, Guillermo le entró ahí. Entonces le hago un comentario y le hago una alegoría, una parábola, como hablaba el Señor, ¿no? Entonces le digo, viste que nos cuesta mucho dejarnos enseñar. ¿Y sabés lo que me dice el Señor? Pero abrió su corazón, pero sin conocerlo. Recién habríamos hablado 3, 4 palabras. Me dice, yo soy catedrático de la universidad, me dice. Y yo enseño. Y me cuesta mucho, me dice él, dejarme enseñar. Pero no me quedé con eso porque él se llama Enoch. Entonces le contaba al pastor, voy a buscar, porque digo, Enoch, este es judío, digo, ¿viste? Por el nombre. Porque yo le decía Enoch, porque pensé que era Enoch, no, era Enoch. Enoch era una persona realmente de mucho poder, no solo debe ser de dinero, sino de lugar a donde él está en el gobierno, y es un presidente, ¿sí?, que hizo todos los trámites con YPF. Entonces, y que realmente va a ser usado. Yo creo que va a ser usado por el Señor, aún más cuando pasó lo del lunes, a mí se me prendió la lamparita, tengo conexiones, la voy a usar, después voy a pedir realmente la herramienta para poderla dar a quien corresponda, para poder usar estas personas para poder traer lo necesario para San Luis, ¿no? Tanto así que suceda. Así lo creo, así que en parte comento esto y qué bueno que podamos en algún momento, tanto con el pastor Diego, que también es profesor, en algún momento poder brindarle de que ustedes puedan participar de este juego tan hermoso que es el golf. Y tiene que ver con muchas cosas, porque lo que tiene el golf es que jugás, es individual, entonces vos jugás contra la naturaleza, jugás contra el competidor que es el que juega con vos, jugás contra las adversidades del tiempo, ¿sí? Y jugás contra vos mismo. Así que tiene que ver mucho también con lo que vamos aprendiendo. Nosotros tenemos que entender que van a venir muchas voces. Me acuerdo que estaba orando y podía ver mucha gente que hablaba, ¿sí? Trayendo confusión al pueblo de Dios, ¿sí? Usted se va muchas veces lleno de la presencia del Señor, ¿no? ¿Sí? Gozoso, y alguien le dice, no, pero no es así. ¿Sí? Siempre viene una palabra que quiere pervertir realmente la verdad que ya hemos recibido, ¿sí? Entonces es importante guardar esa semilla, ¿sí? Esa semilla la tengo que cuidar, la tengo que atesorar, la tengo que cuidar, que no sea dañada, ¿sí? Esa semilla que recién está germinando, esa semilla que se está haciendo una plantita, ¿no? Que la tengo que regar, que tengo que dejar que el sol la ilumine. Esa persona que, esa plantita que realmente está creciendo y se puede quebrar.
¿Sí? Qué importante es poder cuidar lo que recibimos. Y sería bueno preguntarnos, ¿lo estoy cuidando? ¿Estoy cuidando la palabra que no sea corrompida? ¿Sí? Qué importante es poder entender que realmente somos nutridos en este lugar. ¿Para qué? Como decía David, ser luz. ¿A dónde? ¿Acá adentro? Allá afuera. ¿Y cómo soy luz? Sí, porque la palabra suena muy desafiante, porque realmente, como decía la pastora, se tiene que tener una acción. Hay una verdad que se desarrolla en mí, pero tiene que tener una dádiva, ¿no? Un dar. Sí, Dios está totalmente llenando realmente el recipiente, ¿sí? ¿Para qué? Para tenerlo lleno y usarlo yo solo. Ustedes saben que el agua estancada, ¿qué hace? Se pudre. Es para dar. Así que la palabra lo dice, es mejor dar que recibir. Así que no te canses de dar. Y mira, me venía otra cosa. Esto ya se tiene que hacer en nosotros. Si yo tengo que pensar en dar, es porque todavía estoy vivo, no estoy muerto. ¿Sí? Si yo tengo que tengo que pensar para hacer algo para Dios, si tengo que pensar para orar, tengo que pensar para venir acá a la reunión, yo realmente todavía no estoy muerto. ¿Sí? Entonces, si no estoy muerto, todavía no está gobernando Dios. No está gobernando el Señor. Y es necesario que gobierne Él. Cuando yo empiezo a hacer, y hoy me hablaban cuando compartía esto con alguien y me decía, ¿cómo es? Y esto tiene que ser natural. Eso es de corazón. Porque muchas veces, ¿y si doy y me falta? Pero doy igual, total, Dios me va a dar. Ese es el pensamiento humano. El pensamiento del Señor es siembro. Siembro para que otros puedan cosechar. Siembro con propósito. Siembro para que realmente esto pueda continuar. Es importante entender que la siembra es para una cosecha, pero no para mí, sino para el reino. ¿Sí? Así que pensalo, y si todavía te cuesta poderlo hacer naturalmente a esto, sin pensarlo, es cuando uno sí realmente muere, ¿sí? Cuando alguien no está pensando, sí, tengo que hacerlo porque, no, porque si no se crea una obligación, y Dios no te obliga a nada, ¿sí? Esto es un compromiso que tenemos y que realmente tiene que ser del Espíritu, ¿sí? Porque la carne no quiere saber nada con las cosas de Dios, ¿sí? Por eso mismo que hay personas que muchas veces no le van a recibir. Y está en la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra después de un breve relato, por eso no quiero ser largo. Saben que no me gusta hablar mucho de esto, pero lo empecé a hacer porque realmente entiendo que acá se me ha dado a conocer mucho más de lo que yo entendía o sabía. Gracias al Señor. ¿Sí? Así que te pido que abras tu corazón, porque en realidad el Señor da semillas a aquellos que la van a atesorar, ¿sí? Dios da semillas realmente de gratitud, de amor, de empatía, como decía el pastor, ¿sí? ¿Para qué? Porque ustedes saben que la semilla se planta, ¿no? ¿Sí? Y crece ese arbolito, y ese arbolito que da, y esas semillas que salen de esos frutos son para que la recojan otros. Y nosotros somos partícipes de ese dar. ¿Sí? Y no me voy a extender más, pero vamos a la palabra. Vamos a Mateo 4, 17, 19. Yo voy a leer
En la Reina Valera puede ser Mateo 4:17 al 19. Si alguien lo tiene, el Señor es bueno, ¿no? Y su misericordia dice que es para siempre. ¿Sí? Mateo 4, del 1, no, 4, 17, 19. Me voy a poner los lentes, así veo un poquito más nítidamente. Porque ustedes saben que después que pasamos los 40, como yo, ya nos cuesta un poquito ver de cerca. Nada, tengo un poquito más. Pero un poquito. No mucho más. No se nota. ¿Se nota, Juanca? Sí. La juventud me sorprende. Vos sabés que sí, a veces ni pienso, pero a veces me viene eso y ya estoy viejo. Sí, por supuesto. Pero vos sabés que no me sucedía últimamente, porque tanto que me hablan, viste, que lo que decía anteriormente, estoy escuchando donde no tengo que escuchar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 16, 17 y 18 dice lo mismo, pero si está anotando, lo tiene ahí en cuenta. Y vamos a Mateo 13, 1 al 23. Y también creo que a través de la palabra, Dios no nos llamó a realmente ser pescadores de almas, ¿sí? ¿Te sentís un pescador? Vos sabés que en esto tuve muchas visiones, ¿no? Y le contaba a este muchacho que me preguntó, sí, nunca se lo había dicho, pero a él le gusta pescar. Y él me dice que toda su familia hace un tiempo se entregó al Señor y que él era el único rebelde, que él cuando él iba a sentir, que él sentía, se iba a entregar al Señor. Por ahora, entonces yo le digo, ¿vos creés que Cristo es tu Señor? Sí, me dice. Bueno, ya le recibiste, por fe. Ahora te falta lo otro, ir a instruirte, le digo. ¿Sí? Y dice, no, por esto, esto y esto y esto y esto. ¿Viste? Y encima se junta con gente que me dice, yo voy al peluquero y me dice que él va a distintas conferencias. Un tiempo va a esta y cuando no le gusta lo que dicen esa, se va a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y entonces él dice que no le gusta ninguno de los que él fue y por eso que no tiene a dónde. Entonces yo le digo, lo que pasa que si él tiene un problema acá, tiene otro problema allá, tiene problema allá y tiene problema allá, no es el lugar, sino es él. Porque si tiene problema en todos lados, y nada más, y lo dejé pensando. Entonces me empezó a hablar de alguien que lo hablaba y le gustaba cómo le hablaba y que le traía paz. Bien, le digo. Alguien que le había encontrado y que a veces lo llamaba, pero él dice un rato nada más, no podía mucho. Pero entonces le cuento la visión que yo había tenido con él
que yo soy oriundo de acá de Pilar. Yo viví en Pilar toda mi infancia, hasta que hace 15 años más o menos me fui para Magwitch. Pero íbamos acá hasta, ¿conocen Derqui y Josepá, el tren? ¿Sí? A mitad de camino, nosotros, mira, de chiquito, esa era nuestra travesura, caminar por las vías e ir a este lugar a bañarnos. Había un arroyito ahí que pasaba por la vía de tren. Caminábamos por la... ¿Quién no caminó por los rieles? Se cayeron, ¿no? Yo sí, también. A veces me pegaba cada porrazo. A veces resbalaba y me golpeaba mal. Y en este lugar nos bañábamos. Íbamos ahí, nos bañábamos. Era muy chiquito el arroyo. Y íbamos a pescar también, porque se pescaba ahí mojarritas y dientudos, igual que en el Jockey. Entonces yo una vez tengo un sueño con él, que vamos a ese lugar y había un espejo de agua grande como esto. Y había muchos pescados, pero se veían los pescados así, eran todos, estaban, pero llenos. Y este muchacho venía y decía, aleluya, gloria a Dios, mirá la de pescado que hay, Guillermo. Alabado sea nuestro Señor, decía. ¿Sí? Eso lo había visto yo en ese sueño a él. Pero nunca habíamos hablado del Señor. ¿Sí? Yo siempre esperé el momento y creo que ha llegado el momento, ¿no? A veces uno es apurado, pero todo llega. ¿Sí? Vamos a Mateo 13. No, Lucas 5, 1 al 11. Vamos primero, Lucas. ¿Tengo tiempo? Sí, voy a ir un poquito más rápido. Lucas 5. Ya lo deben tener, ¿no? ¿Amén? ¿Sí? Sí lo tengo. Acá está. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo encendido de ellas, lavaban sus redes, dice. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese que él enseñaba, ¿sí? ¿A qué? A la gente. ¿Sí? Fíjense que en este caso nosotros estamos siendo enseñados, ¿sí? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Algo parecido es lo que dijo la pastora en este momento, ¿no? Que nos hizo participar, ¿para qué? Para que echemos las redes, ¿sí? En este lugar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nos pasó esto, que nos encontramos de esta manera? ¿Sí? Muchas veces. Por lo menos a mí me sucede, ¿sí?, que me siento de esta manera muchas veces. Por eso mismo que el humillarse, el entender que nosotros somos un instrumento y ese instrumento tiene que estar totalmente rendido, ¿sí? Si no, ese instrumento no va a poder usado de la forma que Dios nos quiere dar a conocer, ¿sí? Como decían y nos enseñaban, yo me decía que
30 días comiendo, no sé, zapallito, berenjena. ¡Wow! Debe ser una cosa tremenda, si no aflojás ahí. ¿Eh? Mire, yo anduve con el pastor, y el pastor sabe, con el pastor Ángel Méndez, que ya partió con el Señor. Sí, y él nos contaba, y comíamos de todo, sí, comimos pato, conejo, vizcacha, lo otro, ¿cómo se llama esto que son grandotes que están allá en Nordelta? Carpincho, milanesa. Bueno, y él nos contaba que él comía mono. Y él nos contaba, no, pastor, yo le digo, si a mí no me gusta, yo no como, porque si me hace mal, le digo, después lo sufro yo. No entendía, pero la verdad, después de escuchar esto, realmente es bueno poderlo aprender. ¿Sí? ¿Usted quisiera comer mono? La cara. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador. ¿Estás preparado? Porque sabes que en este lugar está siendo instruido, capacitado, enseñado. ¿Sí? Igualmente, esto recae en ustedes. Ustedes todavía recién empiezan, pero van a ir aprendiendo, ¿sí? Para compartir el evangelio del reino, en este caso, a sus compañeros. Pero no se apuren, todo llega a su tiempo, debo ser enseñado, ¿sí? Pero si el Espíritu lo sorprende de esa manera, no es necesario también saber mucho, sino realmente poder tener un corazón dispuesto para poder darle una palabra a esa persona en ese momento. ¿Sí? Y ustedes fíjense en que nos está diciendo lo que ya sabemos, ¿sí? Somos pescadores, fuimos elegidos como estos 12 discípulos, ¿sí? Imagínense en que esto, lo único que sabían era pescar. Y Dios los sorprendió, venid para acá. Y le dijeron, no, pero Señor, nosotros somos pecadores. ¿Cómo nos vas a elegir a nosotros? ¿Sí? Y bueno, le dijo, dice, de lo peor, de lo vil, de lo desechable, ¿sí? Él los tomó y lo hizo partícipe de esta gloria que hoy es manifiesta a través de nosotros. ¿Sí? Vamos a Mateo 13, 1 al 23. ¿Lo tienen? ¿Sí? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiéndole les dijo, porque a vosotros os es dado, a vosotros le es dado saber los misterios del reino,
de los cielos. Mas a ellos no lo es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso no te preocupes porque va a haber muchos que no van a entender. ¿Sí? No te preocupes por eso. Todo es plantado y a su tiempo va a dar sus frutos. ¿Sí? De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de a oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Le refirió otra palabra diciéndole, ¿sí? El Señor nutre de acuerdo a las necesidades por las cuales nosotros abrimos nuestro corazón para conocerle, ¿sí? ¿Ustedes son necesitados del Señor? Sí, ¿no? Somos necesitados, como dice el Señor, como dice el pastor. Dice el pastor, dice que a veces nos creemos autosuficientes, ¿sí? ¿Y saben qué? Tenemos que estar muertos. ¿Sí? Tenemos que estar muertos. Y eso realmente tiene que ser del Espíritu. El Espíritu nos va a llevar a eso. No te apures, ¿sí? Pero el Señor nos va a dar a conocer de sus bondades y de su gracia. Gálatas 5:22, y acá terminamos porque en realidad Gálatas 5:22, seguramente lo conocen de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sí, en este tiempo que estuve acá compartiendo con los pastores, vi realmente la entrega de ellos con la congregación, ¿sí? Todas estas bondades, estos frutos, ¿sí? Realmente entiendo y comprendo por el Espíritu que es dado con un corazón totalmente puro, ¿sí? A veces vienen palabras por ahí de exhortación o de corrección, pero siempre veo un carácter sumiso y con ese amor que solo Dios lo puede dar, ¿sí? A veces encuentro, y cuando hablo con el pastor, es como que la cabeza se me abre, se lo contaba a él,
me sucedía eso y podía estar, porque me gusta hablar de la palabra y cuando entiendo que hay un maestro, sí, es bueno porque nutre realmente el recipiente que hay de Dios en nosotros, ¿sí? Y la pastora que es un amor, a veces, cuando nos portamos mal, ahí hay una corrección. Pero recíbala porque Dios dice que al que ama, corrige, ¿sí? Miren, hay una palabra que quería soltar porque el Señor me habló en sueños. Siempre esos sueños vieron que quedan para toda la vida. Pero el Señor estaba con 4 personas, estaba con un grupo de personas así, vamos a poner, ¿sí? Creo que esto dice el Señor, ¿sí? Y Él me dice, deciles que yo los amo, dice. A todos, dice. ¿Te sentís amado por el Señor? ¿Sí? Y es una verdad, Él te lo dice. Los amo a todos. Pero dice algo más importante. Pero me dice, decile que es más importante que me crean. ¡Wow! Y ahí me derretí todo y me caí al suelo. Realmente en ese entonces, en ese sueño, yo tenía unos zumbidos en el oído y me estaba pasando unas cosas se me subía la presión, realmente tomaba la pastilla y no se me bajaba. Y no tenía nunca presión alta, yo tenía la baja alta, por eso fui medicado. Yo tenía 12-10, ponele, y no se pueden juntar las dos, ¿sí? Entonces me compensaba y se me iba a 12-8, ¿eh? Pero ahora se me subía a 15, 15-7, ¿sí? Y me dolía la cabeza. Y tomaba la pastilla y no me pasaba. Bueno, y en ese entonces el Señor me habló ahí. Y ¿sabe una cosa? El Señor me dijo eso, pero siempre el Señor cuando dice algo sucede. Bueno, este oído yo soñé que se me destapaba. Moraleja, ese zumbido desapareció. En realidad me estaba diciendo a mí que le tengo que creer, pero bueno, el tema es que hay que compartir, porque es una verdad que le tenemos que creer. Muchas veces no le creemos, ¿sí? Y también en esto me sucedía, en un tiempo, que le decía al pastor, el Señor me usaba en sanidades, ¿sí? Y llegó un momento que algo sucedía en mí, entonces yo le decía, me decían, Guillermo, ¿cómo te usa el Señor? Y me traían chicos para que yo ore y me sucedieron cosas milagrosas, ¿no? Pero no eran mías, eran del Señor. Entonces yo le digo, Señor, en un momento, si esto me va a hacer que yo me la crea, yo no lo quiero. ¿Y usted sabe que me dejó de suceder? Así que tenga cuidado con lo que le dice el Señor. Usted, lo que le dé el Señor es para usarlo, para saberlo administrar, dosificar. Aprendí una palabra que me dijo el pastor, dosificar. Así que la tomo esa palabra y la pongo en práctica, ¿sí? Así que el Señor nos da semillas, ¿sí? El Señor nos manda a ser pescadores de hombres, ¿sí? Así que en ese entonces, siéntase capaz de disfrutar esta asignación, ¿sí? Que le fue encomendada para que realmente esto no quede entre nosotros, sino que esto lo podamos fluir para aquellos que están perdidos, ¿sí? Que necesitan del Señor, ¿sí? Y como decía el pastor, podernos poner como cuerpo para poder ayudar a esta persona en esta situación. Pero sobre todas las cosas, como el apóstol había dicho allá, que yo le decía a mi señora siempre hay que hacerlo sabiamente, ¿sí? Y en la voluntad de Dios, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es que, sí, reciba el alimento, pero que reciba el alimento de Él y que le conozca, así como decía el pastor, que Él pueda recibirle al Señor, ¿sí? ¿Sí? Y que Él pueda ser nutrido de todo lo que se está enseñando acá en la casa y pueda ser realmente,
Porque allá decía, y qué bueno, pastor, no sé si está de más, pero qué bueno es ser buenos administradores, ¿sí? Pero en todos los sentidos, ¿sí? Y poder ser aprendidos para enseñarle de la manera correcta a aquellos también que, hasta del Señor, yo tengo que ser un buen administrador, ¿sí? Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad. No, y hablé mucho y quisiera juntamente con el pastor poder orar, ¿sí? Pastora, venga usted también, sea partícipe de esto. Y ahí le brindo el micrófono para que pueda. Escucharon la palabra, ¿no? Estuvieron atentos a cada palabra. Creo que cada palabra soltada es para poder aprender cada día más y edificarnos en la fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por todo lo que Él nos estuvo hablando y nos estuvo enseñando en esta noche. Señor amado, te damos las gracias, Señor. Gracias por hablarnos claramente, Señor. Gracias por poder enseñarnos cada día, Señor, a amarte, Señor, correctamente, Padre. Sin fingimiento, Señor. Oramos, Señor, porque la palabra sea soltada en los corazones, Señor, y podamos ver en breve los frutos, Señor. Gracias por esta familia de la fe, Señor. Gracias por el pastor Guillermo, la pastora Mónica, Señor. Gracias, Señor, por ponernos en nuestros caminos, Señor, en este tiempo para caminar juntos, Señor. Gracias, papá, te damos, Señor. Y que la palabra, Señor, no caiga, Señor, en saco roto, como dice, sino que caigan corazones, Señor, aprendices, corazones que aman al Señor y que quieren cada día, Señor, verte, Señor, en los hogares, Señor, en la familia, Padre. Declaramos un tiempo, Señor, de fruto que hablen tu nombre, Señor. Fruto que expresen tu amor, Señor. Sintonía de amor, Señor, en este tiempo, Señor. A donde está la necesidad, Señor, espiritual, Señor, y material también, Padre. Gracias te damos por esta familia, Señor amado. Gracias, papá, y nos despedimos en paz.